Mi nombre es Aurora Vasconcelos. Y durante mucho tiempo creí que el amor de madre y el silencio eran la misma cosa. Ayudé a mi hijo como pude. Le di techo, le di apoyo, le di todo lo que estuvo a mi alcance. A cambio, escuché de mi propia nuera algo que aún resuena dentro de mí. Ese día entendí que la humillación no viene solo de los enemigos. A veces duerme en la habitación de al lado. Esta historia no trata de odio. Trata de verdad, justicia y del giro inesperado que solo conoce quien ha sido subestimada. ¿Quieres saber qué hice? Ahí es donde la historia comienza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de la vida real como esta. Nunca pensé que escucharía algo así dentro de la casa que ayudé a levantar con mis propias manos. Trabajé como una condenada toda la vida para ver a mi hijo crecer con dignidad. Siempre fui sencilla, de las que no saben pedir mucho, pero tampoco aceptan faltas de respeto. Ayudé en su boda, ayudé con la mudanza, ayudé en lo que se pudo y en lo que no también. Y aún así, la humillación vino de donde menos lo esperaba, de mi nuera. Mi nuera nunca me quiso, eso lo sentía en el trato seco, en la mirada torcida, en las indirectas lanzadas como espinas. Pero ese día, cruzó el límite. Venía de semanas difíciles, de esas que aprietan el pecho y te quitan el sueño. La pensión se atrasó, el medicamento subió de precio, el trabajo informal que hacía se acabó sin aviso. Me fui quedando sin opciones, contando monedas, sacando mal las cuentas en el súper. Respiré hondo y le pedí ayuda a mi propio hijo, algo pequeño, solo para pasar ese mes. Ni hablé de mucho dinero, ni de lujos, solo pedí quedarme unos días más en la casa. La casa donde yo siempre fui visita, aún habiendo pagado buena parte de ella. Fue ahí cuando mi nuera decidió mostrar quién era en realidad. No esperó a que terminara la conversación. No pidió explicación, no quiso escuchar. Estalló frente a mi hijo y a los niños, como si yo fuera un estorbo tirado en el sillón. Gritó, señaló con el dedo, se levantó de la silla como si fuera dueña del mundo. Y entonces soltó, sin pestañear. Vete a pedir limosna a la calle. No voy a mantener a una vieja mantenida. Eso pegó más fuerte que una cachetada. Fue humillación pura, sin maquillaje, sin filtro. Mi hijo se quedó mudo. Los niños miraban sin entender. Y yo me tragué el llanto. Sentí vergüenza, no voy a mentir. Vergüenza de mí, vergüenza de la situación, vergüenza de estar ahí. Ese tipo de vergüenza que quema por dentro y no se quita ni con un baño. Tomé mi bolsa despacio, sin hacer drama, sin discutir. No le di el gusto de una lágrima frente a ella. Pero por dentro, algo empezó a moverse. No era odio, era una claridad extraña. Una reviravolta silenciosa comenzaba a nacer ahí. La verdad, cuando llega, no grita. Se acomoda y espera el momento correcto. Mientras caminaba hacia afuera de esa casa, pensaba en todo lo que había hecho por ellos. Pensé en los sacrificios, en las horas extra, en las noches sin dormir. Pensé en el primer pago que hice de ese lugar, en el dinero sudado que nadie jamás me devolvió. Pensé en cómo mi nuera siempre se esforzó por hacerme menos, por tratarme como sobra. Ahí entendí que no era solo grosería, era desprecio. Y el desprecio no se discute, se resuelve. No dije una sola palabra cuando crucé el portón. No amenacé, no hice escándalo, no prometí venganza. Pero dentro de mí algo quedó muy claro, mendiga no iba a ser. La justicia no viene de gritos, viene de estrategia. Y quien confunde el silencio con debilidad suele presenciar su propia caída sin entender de dónde vino. Esa frase suya se quedó retumbando en mi cabeza, como una advertencia torcida del destino. Vete a pedir limosna a la calle. Poco sabía ella que, en ese instante, acababa de entregarme el control del juego. Esa noche, sola, sentada en la orilla de la cama, lloré todo lo que tenía que llorar. Pero también pensé con calma, con frialdad, con la cabeza en su lugar. La humillación había sido pública, concreta, imposible de negar. Y hay humillaciones que no piden perdón, piden respuesta. Aún no sabía cómo, ni cuándo.
Solo sabía una cosa: la verdad sobre esa casa iba a salir a la luz. Y cuando saliera, nada volvería a ser igual. Volví a casa esa noche como quien carga un peso antiguo sobre los hombros, pero con la mente extrañamente despierta. La humillación aún ardía, pero junto con ella venía un recuerdo insistente, casi provocador. El recuerdo de que esa casa nunca fue de ellos, como a mi nuera le gustaba repetir. Nunca fue un logro de la pareja, nunca fue un regalo del destino. Esa casa tenía historia, sudor, renuncia, y tenía mi nombre. Mientras ella me llamaba vieja mantenida, la verdad descansaba en silencio dentro de un closet que ella nunca tuvo curiosidad de abrir. Recordaba perfectamente el día en que ese inmueble llegó a nuestra vida. No fue un milagro, no fue una herencia inesperada, no fue un favor de nadie. Fue dinero de una indemnización mezclado con años de trabajo pesado, de levantarse temprano y acostarse tarde. Guardé cada centavo pensando en el futuro de mi hijo, en su estabilidad, en darle un techo a la familia que todavía ni siquiera había formado. Cuando se casó, me empeñé en ayudar, en facilitar las cosas, en no poner obstáculos. Mi nuera entró a esa casa como si todo hubiera aparecido de la nada, y desde el principio trató mi origen humilde como si fuera un defecto. Nunca preguntó cómo se consiguió todo eso. Nunca quiso saber quién abrió las puertas, quién sostuvo todo cuando las cosas estaban difíciles. Al contrario, siempre actuó como si me hiciera un favor al tolerarme ahí. Pequeños gestos, frases atravesadas, miradas de desprecio. La humillación no empezó aquel día de la limosna. No, eso solo fue el punto más alto. La reviravolta llevaba tiempo gestándose, aunque nadie lo notara. Ni siquiera yo, hasta ese momento. Esa madrugada fui al closet con pasos lentos, casi ceremoniales. Abrí la puerta, aparté ropa vieja y saqué una carpeta ya amarillenta por el tiempo. Me temblaban los dedos, no de miedo, sino de reconocimiento. Ahí estaban los papeles, la escritura, los comprobantes, todo guardado como quien protege una verdad peligrosa. Leí mi nombre ahí, en blanco y negro, sin lugar a discusión. Esa casa tenía dueña, y esa dueña era yo. La justicia no tenía que inventarse, ya existía. Me senté en la cama con los documentos sobre el regazo y me quedé mirando al vacío. No era alegría, no era enojo, era claridad. Ese tipo de claridad que cambia el rumbo de una vida. Pensé en todo lo que mi nuera decía, en la forma en que hablaba de mi casa, mi techo, mi espacio. Pensé en mi hijo, demasiado callado, demasiado cómodo. Su caída no sería fruto de la crueldad, sino de la consecuencia. Y la consecuencia es una maestra dura, pero justa. Hablé sola, casi en un susurro, como quien hace un pacto consigo misma. No voy a ser mendiga. La frase salió firme, sin drama. Luego completé, mirando los papeles. Pero van a aprender quién pagó este techo. No era una amenaza, era una certeza. La venganza, en ese momento, todavía no tenía forma, pero ya tenía dirección. Y cuando una entiende bien dónde pisa, cada paso siguiente se vuelve calculado. Guardé todo de nuevo con cuidado, como quien cierra un secreto poderoso. Me acosté, pero no dormí. La cabeza me daba vueltas, uniendo puntos, recordando escenas, repasando palabras. La humillación había sido demasiado grande para tragársela sin respuesta. Y al mismo tiempo, yo sabía que actuar por impulso solo me pondría a su nivel. Lo que venía exigía frialdad, silencio y estrategia. Y yo estaba lista para eso, aunque nadie lo sospechara. Mientras mi nuera dormía creyendo que me había puesto en mi lugar, yo ya veía la reviravolta formándose. La verdad estaba de mi lado, la justicia también. Solo faltaba decidir cuándo y cómo actuar. Y cuando una mujer sencilla decide actuar con conciencia de su propio poder, el suelo empieza a temblar sin hacer ruido. El siguiente paso no sería visible, pero sí definitivo. Después de esa noche, desperté distinta. Ya no débil, ya no encogida. La humillación seguía doliendo, claro, pero ahora se había convertido en combustible. Entendí desde temprano que quien actúa en el calor de la ira suele perder la razón, y yo no podía equivocarme.
Mi nuera seguía tratándome como un estorbo, lanzando indirectas, apresurando mi salida, como si me estuviera corriendo de algo que nunca fue suyo. Y yo lo permití. Lo permití porque el silencio, a veces, es la forma más elegante de preparar una venganza justa. Busqué información, no conflicto. Fui con un abogado de confianza, de esos de la vieja escuela, que miran a los ojos y hablan poco. Llevé la escritura y expliqué la situación sin dramatizar. Confirmó lo evidente. La casa era mía, podía venderla cuando quisiera, todo dentro de la ley, sin atajos, sin suciedad. La justicia no necesitaba gritos, necesitaba un papel firmado. Salí de ahí con plazos claros, valores estimados y una certeza tranquila. La verdad estaba de mi lado del mostrador. Mientras tanto, dentro de la casa, nada cambiaba. O mejor dicho, sí cambiaba. Mi presencia parecía molestar cada vez más. Mi nuera se esforzaba por suspirar fuerte cuando yo entraba a la sala, por comentar gastos, por soltar frases como esta casa ya está quedando muy chica. Mi hijo seguía en silencio, evitando el enfrentamiento, evitando elegir. Eso solo confirmaba lo que yo ya sabía. Cuando la humillación se tolera, se vuelve costumbre. Y yo no estaba ahí para dar lecciones de educación, estaba ahí para cerrar un ciclo. El corredor inmobiliario empezó a aparecer de forma discreta. Mi nuera creía que era un conocido mío, alguien sin importancia. Nunca preguntó demasiado, nunca mostró interés. Él tomó fotos, evaluó los espacios, hizo anotaciones. Todo rápido, objetivo. Mientras ellos veían la televisión o discutían cuentas, su caída ya se estaba dibujando en silencio. Cada clic de la cámara era un paso más de mi reviravolta personal. Y no sentí culpa, sentí alivio. Firmé los papeles con la mano firme. No cayó ni una lágrima sobre esas hojas. No fue fácil, claro. Esa casa tenía recuerdos, sacrificios, sueños antiguos. Pero también tenía desprecio, ingratitud y demasiada humillación para seguir siendo refugio. La venganza no se trataba de quitarles algo, se trataba de recuperar lo que siempre fue mío. Y cuando una recupera su propia dignidad, no queda espacio para el arrepentimiento. La oferta llegó rápido. Un valor justo, un comprador decidido, un plazo corto. Acepté. El dinero cayó en la cuenta como quien sella un acuerdo con el destino. Nada de festejos, nada de celebraciones. Solo una paz extraña, casi silenciosa. El contrato marcaba la desocupación en pocos días. Muy pocos, pero nadie ahí sabía nada. Ellos seguían riendo, planeando, hablando del futuro, dentro de una casa que ya tenía nuevo dueño. Esa noche me senté sola y respiré hondo. Pensé en la frase que mi nuera escupió sin piedad. Pensé en cómo las palabras regresan, siempre regresan. La justicia tiene su propio tiempo, y no pide permiso. La caída no avisa cuando llega. Simplemente ocurre. Y el golpe final. Ese todavía estaba por venir. El día empezó demasiado común para ser recordado, y tal vez por eso fue tan perfecto. Me levanté temprano, tomé mi café en silencio y me quedé esperando. No hice llamadas, no mandé mensajes, no provoqué. La humillación que viví me enseñó que algunas reviravoltas necesitan público, pero no anuncio. Cuando sonó el timbre, mi corazón ni siquiera se aceleró. Yo ya sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Mi nuera fue quien abrió la puerta, todavía en pijama, con ese aire impaciente de quien se cree dueña del mundo. Del otro lado estaban el nuevo propietario, el corredor inmobiliario y un abogado. Documentos en mano, postura firme, palabras claras. En cuestión de minutos, la verdad cayó en la sala como un bloque de concreto. La casa no era de ellos. Nunca lo fue. Había sido vendida. Legalmente. Firmada. Sellada. La humillación que ella repartió un día regresó completa. Sin descuento. Mi hijo palideció. Se sentó en el sofá como quien pierde el piso. Mi nuera empezó a hablar fuerte, a acusar, a señalarme como si yo fuera una traidora. Dijo que yo era cruel, que había armado todo, que eso era venganza barata. Pero nada de lo que decía cambiaba los papeles. La justicia no se tambalea con gritos.
Y la verdad, cuando llega, no pide perdón por existir. El nuevo dueño fue directo, plazo corto para desocupar. 24, 48 horas, como máximo. Nada de negociación, nada de palabras vacías. Empezaron a aparecer cajas, las maletas fueron arrojadas al suelo, ropa arrugada metida a las prisas. Mi nuera caminaba de un lado a otro, perdida, sin plan, sin piso. Nadie quería recibirlos. Poco dinero, deudas acumuladas, promesas incumplidas. La caída se materializó ahí, en medio de la sala. Intentó encararme, intentó herirme con palabras, pero ya no tenía fuerza. Yo no grité, no discutí, no devolví la humillación con la misma moneda. Solo le dije, mirándola a los ojos, con la calma que solo tiene quien ha vencido: me mandaste a pedir limosna. Ahora aprende lo que es perder el techo desde donde pisoteaste mi dignidad. Eso fue suficiente. A veces, una frase bien puesta pesa más que cualquier venganza ruidosa. Mientras ellos se desesperaban, me aparté. No necesitaba ver el final. La justicia ya había sido hecha. La venganza, si es que se le puede llamar así, fue limpia, legal y silenciosa. La verdad salió del closet y ocupó el lugar que siempre fue suyo. Y yo seguí adelante, con pasos lentos pero firmes, sabiendo que esa historia aún no había terminado. Porque cuando una mujer recupera su propia dignidad, la vida suele devolverlo todo al doble. Y yo todavía tenía un nuevo comienzo esperándome. En otro lugar, lejos de la humillación, cerca de la paz. Pocos días después, mientras ellos aún intentaban entender su propia caída, yo ya estaba mirando hacia adelante. No por frialdad, sino por supervivencia. La humillación que viví me enseñó que quedarse atrapada en el pasado es otra forma de perderse. Empecé a visitar departamentos con calma, sin prisa, como quien elige dignidad y no venganza. Cuando llegué a la orilla del mar, sentí algo distinto en el pecho. No era lujo, no era ostentación. Era aire, era espacio, era la sensación de que, por fin, podía respirar sin pedir permiso. Elegí un departamento sencillo, pero bien cuidado, con seguridad y una vista que me recordaba que el mundo es mucho más grande que la casa donde fui minimizada. Firmé el contrato con la misma mano firme de antes. Cada mueble nuevo que entraba ahí no era solo algo material, era un símbolo. Símbolo de justicia, de un nuevo comienzo, de la verdad restaurada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía visita en mi propia vida. Y eso no tiene precio. Mi rutina cambió rápido. Caminatas por la playa temprano, vecinos que saludaban sin ironía, sin miradas por encima del hombro. Conseguí un trabajo pequeño y honesto, que me daba ingreso y propósito. La paz que sentía ahí contrastaba con el caos que había dejado atrás. La venganza ya no estaba en el centro de mis pensamientos. Lo que existía ahora era libertad. Y la libertad cura heridas que el dinero no alcanza. Mientras tanto, sabía por terceros que mi hijo y mi nuera habían bajado muchos escalones. Terminaron en un lugar estrecho, lejos de todo, dependiendo de favores. Mi nuera, que siempre disfrutó exhibir control, empezó a tragarse comentarios hirientes, miradas de desprecio, puertas cerradas. La humillación, esta vez, no venía de mí, venía de la vida. Y la vida sabe ser precisa cuando quiere enseñar. 15 días pasaron como un suspiro. 15 días fueron suficientes para poner el mundo de cabeza. Su caída fue demasiado rápida para negarse, demasiado lenta para olvidarse. Mi hijo desapareció, avergonzado. Mi nuera perdió el brillo, la voz firme, el aire de superioridad. La reviravolta ya no necesitaba explicación. Estaba marcada en las decisiones que cada uno tomó. No celebré, no me reí, no le restregué nada a nadie en la cara. Simplemente viví, porque la mayor venganza, aprendí, es seguir en paz mientras quien te humilló se ahoga en su propio desprecio. Aún así, algo dentro de mí decía que el ciclo no se había cerrado, que la verdad todavía iba a tocar a mi puerta, literalmente. Y cuando el timbre sonara, lo sabía, no sería para pedir explicaciones. Sería para pedir algo mucho más pequeño. Algo que ella misma me mandó a buscar un día.
Era una mañana común, de esas en las que el sonido del mar entra por la ventana y acomoda los pensamientos. Acababa de colar el café, aún con ropa sencilla, sintiendo esa paz que solo llega después de la caída correcta. Habían pasado 15 días desde todo. 15 días desde que la humillación se convirtió en justicia. Fue entonces cuando sonó el timbre. Corto, dudoso. No era una visita esperada. Mi cuerpo lo reconoció antes que la mente. Respiré hondo y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, tardé un segundo en reconocerla. Mi nuera estaba ahí, desarreglada, abatida, con el rostro cansado de quien ha perdido el piso. En la mirada ya no había arrogancia, solo desesperación. Sostenía una latita aplastada, de esas que hacen ruido incluso cuando están vacías. La reviravolta se materializó por completo en ese pasillo. La verdad no pidió permiso para entrar, se presentó sola. No pudo mirarme de inmediato. Miraba al suelo, a la pared, a cualquier lugar que no fuera mi cara. La voz le salió baja, quebrada, casi irreconocible. Pidió ayuda. Dijo que necesitaba cualquier cosa, que era solo por ese día. Habló de hambre, de cuentas atrasadas, de un niño llorando. La humillación que un día repartió ahora se le pegaba como sombra. Y ahí entendí que la caída no tiene banda sonora. Es silenciosa y vergonzosa. Por un instante, todo el pasado pasó frente a mí. Su frase resonó clara, como si la hubiera dicho en ese momento: vete a pedir limosna a la calle. Observé esa boca que me hirió ahora suplicando monedas. No sentí placer. Sentí un peso extraño, una mezcla de justicia hecha con dolor humano. La venganza, cuando llega, no es fiesta, es lección. Elegí no gritar, no devolver con la misma moneda. Tomé algunas monedas y las puse en la latita con cuidado. El sonido metálico resonó demasiado fuerte en ese silencio. La miré y repetí, sin ironía, sin rabia, solo verdad. La vida enseña. A veces demasiado rápido. Ella lloró. No respondió. La caída había hecho su trabajo. Antes de cerrar la puerta, dejé claro, con voz firme, que el respeto no se tira a la basura, que la humillación cobra intereses, que la justicia no es maldad, es consecuencia. Dije que no guardaba odio, pero tampoco olvidaría. La venganza no era destruir, era poner a cada quien en el lugar que eligió ocupar. Cerré la puerta despacio. Apoyé la frente en la madera por un segundo. Respiré. El ciclo estaba cerrado. La verdad había sido dicha, la lección entregada. Quien humilla hoy puede ser humillado mañana. Nunca desprecies la mano que te dio techo. La vida da vueltas, y a veces gira muy rápido. Después de todo lo que viví, aprendí que la humillación no mata, pero revela. Revela quién eres cuando nadie está mirando. Revela quién estuvo a tu lado solo por conveniencia. Revela quien confunde la bondad con debilidad. Mi nuera creyó que podía borrarme, reducirme, mandarme a pedir limosna. La verdad es que cada elección tiene un precio, y la justicia llega, tarde o temprano. Mi venganza no fue un grito, fue silencio. No fue odio, fue consecuencia. ¿Y tú? ¿Ya te detuviste a pensar quién te está pisoteando hoy? ¿Hasta cuándo vas a aceptar? Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue conmigo. Porque todavía hay muchas historias reales que necesitan ser contadas, y tal vez una de ellas sea la tuya.